Gracias, gloria a Dios. Es hermoso adorar el nombre del Señor. Amén. Disfrutar esa presencia. Y sé que Dios tiene algo especial para nosotros hoy a través de su palabra. Esté receptivo a la voz del Espíritu Santo. Cierre sus ojos y oremos a Dios esta tarde. Gracias, Señor. Gracias porque es una muestra de que estás con nosotros y nos amas, Señor. Con amor eterno nos has amado, Señor. Y tú dices en tu palabra: cuánto he deseado, cuánto he deseado. Tú nos anhelas, Señor, nos anhelas. Te deleitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y bajo esa unción fresca, Padre, te ruego que asistas nuestra vida, mi vida, Espíritu Santo, y que unjas con tu presencia el corazón de tu iglesia, para que esta tarde tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, no vuelva vacía a ti, Señor, sino que produzca fruto en el corazón de tu pueblo, Señor. Me asisto a ti, Espíritu Santo. Dame de tu gracia. En el nombre de Jesús oro, Señor. Me asistas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a permitir que pasen los niños. Y mientras vamos buscando la palabra, le invito que vaya. Son dos citas bíblicas. Una en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 7, que fue la cita con la que iniciamos. Lucas capítulo 2, verso 7, ¿lo tiene ahí? Y después pasamos a Efesios 3, 17, solamente la primera parte de la cita de Pablo a los Efesios, capítulo 3 de Efesios, versículo 17. ¿Está listo? Amén. Los niños ya pasaron, ¿verdad? Amén. Dice así la primera cita, Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y Efesios 3, 17 en su primera parte dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hasta ahí solamente. Tome asiento. Quiero pedirle que esté atento. Estas dos citas me gusta siempre hacer una comparativa de cómo otras versiones hablan de este mismo versículo. Y por ejemplo, Lucas 2:7 en una versión popular dice así: y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en bandas de telas, y lo acostó en un comedero de forraje para animales, porque no hubo lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. No hubo lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Y la cita de Pablo a los Efesios, también una versión actualizada que aclara un poco más el panorama. Dice esta misma cita, dice en versión popular, que Cristo, escuche qué interesante, que Cristo se acomode y se sienta en casa en sus corazones por la fe. Que Cristo se acomode y se sienta en casa en mi corazón, y esto es por la fe. Se habrá dado cuenta que voy a hablar acerca de habitar, de morar, de llenar el corazón. Y el título del sermón precisamente es así: visitante o residente en mi corazón. Amén. ¿Lo dice conmigo? Visitante o residente en mi corazón. Se trata, si pudiera hacer un resumen de este título y los versículos que leímos, se trata de esta tarde, escucha bien, iglesia, amigo que nos acompañas, que nos visitas o que estás en la transmisión, se trata de hacer un análisis esta tarde y preguntarme a mí mismo si Cristo ocupa un lugar en mi corazón o ocupa todo mi corazón. Porque hay ocasiones en que puede ocupar un lugar,
A lo mejor Cristo ocupa un lugar muy reservado, mas no todo mi corazón. Y entonces es hacer un análisis y decir, bueno, Pablo aquí está orando, dice Pablo, para que habite Cristo. Cuando yo leo Efesios capítulo 3, verso 17, dice que Pablo le está hablando, Pablo no estaba evangelizando, ¿se da cuenta? Pablo no está hablando en una campaña para ganar almas para Cristo. Pablo le está hablando a una iglesia, a un grupo de creyentes, como usted y como yo, ¿está de acuerdo? Un grupo de cristianos de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y dice Pablo, versículos más anteriores, dice que por esta causa doblo mi rodilla. Pablo estaba orando, y no estaba orando por él, aunque tal vez pudiera estar orando por él, porque déjeme decirle que no estaba en una condición agradable. Pablo estaba a punto casi de ser degollado, estaba a punto de ser muerto, y no está preocupado por lo que le va a pasar a Pablo, o porque Señor, libérame de esta situación que voy a morir. No está preocupado por él, y aunque estaba encadenado, su boca no estaba encadenada. Amén. Su boca no estaba encadenada, no le podían privar de orar por la iglesia que él amaba. Y entonces me llama la atención que esa palabra habite, para que habite Cristo, me suena muy impresionante. ¿Que no Cristo habita en la iglesia? ¿Que no Cristo habita en el corazón mío? Sí, pero ¿por qué Pablo estaba orando? Para que Cristo viviera en el corazón suyo y mío también a la vez a plenitud. Seguramente porque tal vez Pablo se daba cuenta que en muchos cristianos Cristo no estaba habitando al 100% y que de alguna manera los cristianos de Éfeso, como tal vez usted y yo, tuviéramos a Cristo restringido a ciertas áreas de mi vida. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, por eso el título de esta tarde del sermón, visitante o residente de mi corazón. ¿Qué diferencia hay entonces entre un visitante y un residente? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un visitante y un residente? Un visitante es aquel que entra a una casa de una manera temporal, por minutos, por horas o tal vez por días, y que no tiene la confianza, ¿está de acuerdo? No tiene la confianza para meterse a los cuartos. Si yo voy a su casa, si voy a la casa de Raúl, por ejemplo, o la casa de cualquiera de ustedes, si soy visitante, tal vez me pase él, si así lo desea, y puede ponerme en la sala. Si él decide sentarme, bien. Si él decide que yo vaya más allá, va a depender de él, pero soy su visitante. No tengo ningún privilegio, ¿me explico? Entonces, hay una gran diferencia en ser un residente. Un residente es una persona que tiene una estadía, escuche bien, permanente, de larga duración. Es su hogar, es su casa, reside en esa casa, mora en esa casa. No es un visitante, de tal manera que un residente tiene la confianza, tiene autoridad, puede hacer y deshacer en su casa. ¿Quién hace lo que quiere en su casa? Usted, es su casa, ¿cierto, no? Pero si yo voy como visitante otra vez, no puedo hacerlo. Entonces, el título es un poquito sugestivo, porque hay ocasiones que pudiera parecer que Cristo entonces, en el corazón de algunos cristianos, puede ser un visitante temporal, reservado a ciertas áreas de mi corazón y no a plenitud. Por eso otra vez Pablo dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. ¿Me está comprendiendo? Ahora, Cristo vino hace muchos años, dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios se hizo carne para darnos salvación, perdón de pecados, vida eterna a través de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Y dice 2 Corintios 9:15 que gracias a Dios por su don inefable, por ese regalo inefable por Jesucristo. Estamos a punto de recordar en Navidad. Si usted no va a recibir muchos regalos, siempre me encanta este versículo de Corintios 9:15
que tenemos el regalo más maravilloso, hermanos. Su don inefable es Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Y entonces, qué lindo es darnos cuenta que Jesús quiere no ser simplemente un visitante en mi casa, en mi corazón. Y vuelvo otra vez a repetir, hoy en día lamentablemente hay muchos cristianos, pseudo cristianos, que Jesús para ellos es un visitante temporal. Entonces quiero que vaya conmigo en este recorrido y darme cuenta en qué posición tengo yo a Cristo en mi corazón. La historia dice, en aquellos años, César Augusto, en tiempo de que Jesús iba a nacer, la historia cuenta que César Augusto decretó, ordenó que todos los judíos que no estaban viviendo en su lugar de nacimiento, que regresaran donde habían nacido. Y que ahí donde tú habías nacido tenías que moverte, empadronarte, iba a haber un censo porque querías saber cuántos judíos de cada lugar estaban ahí. Y a César Augusto no le importaba si tú vivías a 1000 kilómetros de donde habías nacido, a él no le importaba. El decreto era que tú tenías que irte donde habías nacido, empadronarte y que pagaras impuestos. Entonces, para esta familia de José, María y aquel bebé que iba a nacer, quiero que se imagine qué difícil sería para esta pareja recorrer de Nazaret hacia Belén, cuando si usted busca en el mapa más tarde en su casa, se dará cuenta que hay una distancia de 145 kilómetros. Nada menos. Siempre me imagino 145 kilómetros, los que más o menos conocemos. Saltillo, ¿de qué Saltillo serán? Ciento qué, Pepe, tú que viajaste mucho para allá. 100, a Torreón. Doble. En carro, qué rápido es, ¿verdad? En carro, qué cómodo es. Con clima y por la autopista va uno más rápido, entre comillas. Pero 145 kilómetros y entonces moverse hasta esta ciudad de Nazaret hacia Belén. Entonces, yo pienso que debió de haber sido un largo viaje agotador para ambos, para María. Aquí ahí tenemos gente embarazada, gracias a Dios, amén. Gloria a Dios. Qué feliz soy, ahora sí puedo decirlo. Amén. Pero imagínense, hermanas, las que fueron madres, poder recorrer y arriba de una bestia así sería fácil, yo pregunto a las hermanas, montarse en una bestia y recorrer 145 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer diarios así? A razón de 20 kilómetros. Asumo entonces que por lo menos el viaje duró 7 días. Entonces cuando llegan a su lugar de origen para pasar por el censo, suenan las palabras más tristes, y yo lo dije al principio y en la mañana, suenan las palabras más tristes que yo he leído en la Biblia. En la Biblia hay frases muy tristes. Yo por ahí tengo un sermón que así lo titulé, Palabras Tristes, y no es la canción, no me malinterprete. Una de las palabras que hace mucho también predicamos, me parece que está en Jeremías, Pepe, ayúdame, o Ezequiel. Pasó el invierno, llegó el verano, terminó la siega y no hemos sido salvos. Es una palabra triste. Y otra palabra triste es esta que voy a leer, que usted vio conmigo. En la primera Navidad no hubo lugar para ellos en el mesón. Eso era triste, ¿cierto o no es cierto? Después de todo lo que ya imaginamos, el recorrido, la situación de gravidez de esta mujer y llegar, hermanos, a un lugar donde tú, por lo menos, espero que las mujeres en ese estado pensarían llegar a descansar, ¿cierto? A bañarte, tal vez a recostarme, a que me ayuden en los pies, no sé, tantas cosas, y darse cuenta, la hermana María, voy a decirle a la hermana María, que se da cuenta que no hay lugar para ellos en el mesón. Que aunque ellos quieren habitar, grabes esa palabra, habitar, morar en un lugar, pues no hay espacio para ellos. Yo quiero imaginarme, y es una imaginación de Antonio Valdés, quiero imaginarme a la hermana María que le ha de haber dicho José, esto no está en la Biblia, me lo estoy imaginando, me imagino que le ha de haber dicho María, José, oh, ya ves, José, te dije que no terminaras el comedor y las sillas de Jonás,
¿Para qué te tardaste allá haciendo ese comedor? Mira, no llegamos y no alcanzamos espacio, porque no había espacio. No había lugar para ellos en el mesón. Nació en un pesebre, en un comedero de forraje, lo traduce la Biblia en versión actual. ¿Y qué no veíamos en la mañana? Que Dios es dueño de todo, que el niño que nacería es dueño de todo. Y cuando repasamos esta historia nos damos cuenta que es una historia otra vez muy triste, que no había espacio para Jesús que iba a nacer allí. Jesús se identifica entonces con los más pequeños de los más pequeños. Jesús se identifica con los pobres más pobres, con los más bajos se identifica al nacer en ese lugar. Dice Corintios 8:9, segunda carta, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Amén. Entonces, hermanos, qué impresionante que Jesús se identificó con nosotros ahí desde su nacimiento, cuando no hubo lugar donde Él pudiera habitar. Ahora otra vez, ¿hay lugar para Jesús en tu corazón hoy en día? ¿Estás seguro que Cristo está en tu corazón en esta tarde? Amén. Si hay alguna persona que hoy nos visita y se da cuenta que la verdadera Navidad significa es que Jesús nazca, no ya en un pesebre donde no había lugar, la verdadera Navidad que estamos a punto de recordar significa que tienes que hacer un lugar en el pesebre de tu corazón. Amén. Si hoy usted nos visita o si nos está viendo en una transmisión, hoy es el tiempo para que Jesús nazca en tu corazón. Y entonces podrás tener una mejor Navidad. Siguiendo con esta línea de habitar, de morar, de estar en una casa, vamos a recorrer el tiempo y vamos a darnos cuenta que ya cuando Jesús empieza su ministerio, déjame decirle que a Jesús le gustaba habitar las casas. Estamos hablando de habitar, de ser un visitante o ser un residente. Y entonces nos encontramos en muchas ocasiones en los evangelios en que Jesús le gustaba estar en las casas, y no porque era ¿cómo decirlo? Pues que él solo se invitaba. No, él le gustaba que también que lo invitaran, y de hecho había gentes que lo invitaban. Y entonces podemos darnos cuenta que en alguna ocasión un hombre pequeñito le dijo Jesús a ese pequeñito: es necesario que yo pose en tu casa, amén, pero de una manera como visitante, no se iba a quedar en casa de Zaqueo. Sin embargo, cuando Jesús mora por algún tiempo en alguna casa, en todos los versículos donde Jesús habitó una casa, siempre una gran bendición. A Zaqueo le trajo salvación y perdón de pecados. Lo mismo sucedió en casa de Mateo. Cuando Mateo lo invitó a una comida a Jesús, Jesús trajo salvación para Mateo y le pidió que lo siguiera. Jesús en casa de Simón el fariseo, hemos hablado de este tremendo Simón el fariseo que era leproso y que Jesús lo sanó en su casa. ¿Qué trajo Jesús a la casa? Trajo sanidad. Y así podemos seguir recorriendo en casa de Marta, de María, de Lázaro. ¿Qué pasó en casa de Marta y María y Lázaro? Usted sabe que Jesús ahí no era un visitante, Jesús ahí residía. Vaya, hemos pensado y hemos platicado que había dos casas en el ministerio de Jesús en las cuales Jesús no se sentía como un visitante, se sentía como en familia. En casa de Marta, Lázaro y María, hay un milagro poderoso en esta familia cuando Jesús estuvo residiendo allí. Y en otro hogar que Jesús fue un residente, perdóneme, fue en casa de Pedro. Por ahí sanó ¿a quién? Sanó a la suegra de Pedro, y ahí Jesús llegaba y se sentía en su casa, hermano. Era un residente. Ahora, pero más allá de visitar casas, de visitar hogares, vayamos a lo espiritual. A Cristo le importa, a Cristo le urge morar en el corazón del creyente. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Es por lo que Pablo está doblando rodilla, y Pablo está diciéndole otra vez a los de Éfeso: oro a Dios, doblo mi rodilla para que Cristo habite, ya no en una casa, ya no en un pesebre, sino que Cristo habite en tu corazón a plenitud. ¿Y cómo es posible entonces esto? ¿Cómo es posible que Dios habite en mi corazón? Salomón dijo, cuando Salomón edificó el templo majestuoso,
En la oración de Salomón dijo una expresión impresionante y dice, ¿cómo es posible que tú habites esta casa? ¿Qué dijo Salomón? Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cómo es posible que tú habites esta casa? Aún Salomón en su sabiduría no entendía cómo iba a ser posible que el Dios eterno pudiera morar en ese templo. ¿Cómo es posible que el Dios inmenso, poderoso, pueda habitar aquí en mi corazón? ¿Cómo es posible? Hay una doctrina fascinante, permítame la palabra, una doctrina fascinante que podemos quedarnos así con la mente, tal vez incomprendiendo esta doctrina que significa la habitación de la Trinidad en mi corazón. ¿Cómo es posible? Y algunas iglesias, y me suena esta palabra por lo que significa, le llaman a esta doctrina la inhabitación trinitaria. Y no tienen más que explicar que inhabitación quiere decir que dentro de mí habita la Trinidad. Es una enseñanza poderosa. En algunas ocasiones incomprensible. Otra vez, ¿cómo es posible esto? Jesús le dijo en Juan 16:7 a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera yo, el Consolador no vendría a vosotros. Y aquí hay una serie de palabras que nos hacen comprender cómo es posible que el majestuoso Dios, el poderoso Dios, pueda habitar aquí. ¿Cómo es posible? Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en su forma humana, Él estaba limitado, como usted y como yo, a tiempo y espacio. ¿Está de acuerdo? Entonces, Jesús le dice a sus discípulos esta frase: por hoy, mientras que esté aquí en la tierra, estoy con vosotros. ¿Yo estoy con ustedes? Dígale al que está a su lado, yo estoy contigo. ¿Estamos contigo? ¿Estoy contigo? Pero yo le pregunto, ¿usted puede estar dentro de la mente, del corazón, del espíritu de la persona que está a su lado? Es imposible. ¿Verdad, Saúl? ¿Verdad que no se puede, Iker? No se puede. Bueno. Pero Jesús le dice, ahorita estoy con vosotros, pero cuando venga el Espíritu Santo estaré en vosotros, dentro de ti, dentro de mí. ¿Cómo es posible esto? Es la doctrina maravillosa de la inhabitación de Dios en mi corazón. Aunque Salomón decía, ¿cómo es posible? A Salomón le reventaba su mente tan sabia. ¿Cómo es posible? Y dice Jesús, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y escucha lo que dice en la segunda parte. Y cuando tú amas a Dios con tu corazón y amas su palabra, dice el Señor, y promete, entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada en tu corazón. ¿Cómo es posible? Yo lo creo, más que creerlo, lo hemos experimentado, hermanos, Dios en nosotros. Después de Pentecostés, cuando se cumple esta enseñanza de que Jesús, de que Dios, de que el Espíritu Santo pueda habitar en mí y en usted como creyente, alguien ha dicho esta frase que yo la pruebo. Después de Pentecostés, media hora después, los discípulos conocían más a Jesús y de Jesús que todos los 3 años pasados. Lo digo otra vez. Después de Pentecostés, cuando ya estaba ahí con ellos, dentro de ellos el Espíritu Santo, media hora ya tenían una mayor experiencia de Jesús que todos los 3 años de ministerio, por la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Y de hecho Pablo lo dice más adelante en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Usted sabía? Yo soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí cuando Cristo está en mi corazón. Amén. Pablo otra vez ora por los hermanos de Éfeso.
para que habite y no solamente los visite. Déjeme leer otra vez el versículo. Efesios 3, 14, 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahí lo dejo nada más. Habite Cristo, la palabra que quiero yo resaltar. Que Cristo habite en mi corazón, pero en todo mi corazón. Yo me imaginaba cuando leía este versículo, por ahí tenía una imagen, no sé si la encontraron, y es como, déjeme explicarlo de esta manera, es como si mi corazón, como su corazón, tuviera ciertas divisiones, ciertos espacios, como que estuviera repartido mi corazón. Y entonces Pablo está diciendo, hey, yo oro para que Cristo habite en todos los espacios de tu corazón, que no limites a Cristo a que habite. Y yo pienso que Pablo estaba preocupado por los hermanos de Éfeso, como también por nosotros. Repito, porque hay ocasiones, iglesia, yo creo que sí pasa esto, que a Jesús lo dejamos entrar en ciertas áreas de mi vida, y hay ciertas áreas de mi vida que a Jesús no le permito que dirija mi vida. Usted se va a dar cuenta después de este análisis que voy a estar haciendo con usted. Porque habitar significa residir, residenciar, permanecer, establecerse, sentirse en casa, hermano, sentirse a gusto. Alguien decía que es como si tú fueras a mudarte a una casa con una familia nueva. Imagínate el caso, te vas a mudar con una familia, pero en esa familia, en esa casa donde tú vas a vivir, te das cuenta que la casa es un desastre. Nunca sacan la basura de su lugar. Las recámaras son un desorden. El fregadero, donde están los platos, están sucios. El altero de platos, tú vives ahí, pero la casa es un desorden. Está el altero de platos sin lavar. Nunca bañan a los niños. No le cambian los pañales a los bebés. Dejen la comida que se pudra en el refrigerador y en la alacena. Nunca barren, nunca trapean. Hay polvo por donde quiera. La casa está llena de bichos, cucarachos. Es un desastre total. Pero tú vives ahí. Yo pregunto, aunque vivas ahí, ¿te sentirías cómodo en esa casa? Como que describí una casa muy desastrosa, ¿verdad? Hay ocasiones en que el corazón del cristiano, a lo mejor no al 100% de lo que comenté, puede ser que en alguna área de tu vida tu corazón sea un desastre. Corazón viene del griego cardia y significa el yo interior. En este corazón, griego cardia, están los pensamientos, las emociones, los deseos, la voluntad y las intenciones. Por eso Pablo, en otro versículo que me impacta relacionando con este sermón, Gálatas capítulo 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo. ¿Dónde? Mas Cristo, ¿dónde vive? En mí. Si alguien podía enseñar a la iglesia de Éfeso y por ende a toda la iglesia universal de lo que significaba que Cristo viviera en él, era Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, habita en mí. No es un visitante frecuente o casual, es una persona que reside a plenitud en mi corazón. Y cuando el cristiano se da cuenta de la importancia que es que Jesús habite a plenitud en el corazón, hermano, las cosas van a cambiar en tu vida. Hace muchos años leí una alegoría, una ilustración, una alegoría de un pastor que ya murió, Robert Munger. Me encanta cómo él escribe. Y está basado en este versículo de Efesios 3:17. Usted más adelante puede buscarlo en casa y se dará cuenta de lo que le voy a platicar. Cuando yo leí esa historia hace muchos años, siempre estaba basada en Efesios 3:17 y estaba basada en Apocalipsis 3:20. Y quiero llevarlo por esta alegoría. No malinterprete, quiero que vayamos estudiando esta alegoría
con base al título del sermón, habitante o residente o visitante, y darnos cuenta si realmente Jesús ocupa todos los espacios de tu corazón. Porque otra vez hay ocasiones en que yo limito a Jesús. Aquí sí mandas, aquí no mandas, aquí mando yo. Y entonces Jesús no habita a plenitud en tu corazón. Entonces en esta alegoría de este pastor nos dice que el primer paso para que Jesús viva en mi corazón, en tu corazón, el primer paso es abrirle la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es un caballero, siempre nos han enseñado. Jesús no es como el enemigo, que el Señor lo reprenda, que llega y invade tu vida y te destruye. Jesús está esperando y toca la puerta con paciencia, con amor y con paciencia. Y entonces se cumple ahí Apocalipsis. Me encanta ese versículo que dice: hey, aquí estoy a la puerta. Lo ha leído. Y llamo porque te amo. Estás aquí porque te ama Jesús. ¿Me ama a mí Jesús? Claro que me ama Jesús. Entonces el primer paso para que se cumpla esta alegoría, esta historia de este pastor, que por cierto de paso se llama la alegoría, escucha bien: abrirle la puerta de mi corazón a Cristo. Perdóname, Jesús dueño del hogar de mi corazón, perdóneme. Jesús es el dueño del hogar de mi corazón, se llama la alegoría. Entonces este pastor le abre la puerta a Jesús. Y fíjate bien lo que dice cuando Cristo entró a su corazón, cuando él abrió su corazón a Cristo, dice: trajo luz a mi oscuridad, donde había podredumbre, basura y pecado, lo limpió y lo purificó con su sangre. Encendió una fogata en la chimenea de mi vida y se despidió del frío. ¿Ha pasado esto? Que su corazón está frío y viene Cristo y calienta mi vida. Amén. Con su presencia, aleluya. Puso música donde solo había tristeza. ¿Nos ha pasado eso? Que viene Jesús a tu corazón y cambia la tristeza en gozo, aleluya. Armonía donde había discordia. Mi corazón era un corazón lleno de pleitos, de enojos, pero cuando Cristo viene en mi corazón, cambia esa discordia y pone armonía. Y su amante comunión llenó el vacío de mi vida. Y entonces, de una manera, un resumen así este varón describe cómo Cristo vino a su corazón. El primer paso es abrir el corazón a Jesús. El otro paso, según la alegoría, dice: entonces llevé. Imagínate que el corazón de este varón, él está viendo varios espacios. O si fuera una casa, tu corazón y mi corazón es como una casa. Llevé a Jesús primero a mi biblioteca. Ya no se acostumbran mucho las bibliotecas en las casas. Antes sí se acuerda que había un librero. Dice: llevé a Jesús a mi biblioteca. Y mi biblioteca representan los pensamientos de mi mente. Y dice este varón: cuando llevé a Jesús a la biblioteca de mi corazón, sentí mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza llevar a Jesús a la biblioteca de mi corazón, porque en esa biblioteca había libros, revistas y programas que me daban vergüenza, que no eran apropiados para la vida de un hijo de Dios. ¿Está escuchando? Sentí una vergüenza cuando ya le había abierto a Jesús mi corazón, llevarlo a mi biblioteca y darme cuenta que en esa biblioteca había cosas que eran desagradables para Jesús. No como visitante, sino como un residente. Y entonces le dije a Jesús: Señor, ¿podrás renovar mis pensamientos? Porque la biblioteca representa mis pensamientos. Hay ocasiones en que el Hijo de Dios tiene pensamientos malos, ¿cierto o no es cierto? Y dice Jesús, no está en la Biblia, eso estamos hablando de una alegoría. Dice: con gusto, para eso he venido, para renovar tu mente, tus pensamientos. Y entonces me dice este versículo que usted ya lo conocemos, 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Eso hace Cristo cuando le damos el lugar en la biblioteca de mi corazón. Los pensamientos malos, perversos, sucios, los empieza a cautivar. Amén. Y los lleva a que obedezcan a Cristo, que obedezcan a la palabra, cosa que tú y yo no podemos hacer solos.
Y le dice, recoge tu biblioteca, toda la basura que tengas, todo lo que digo que sea malo, y llénalo de cosas, de libros puros. Llénalo de mi palabra. Aleluya. Llénate de mi palabra, que es viva y que es eficaz. Es poderosa. Sigue diciendo en esta alegoría, y después de la biblioteca lo llevé al comedor de mi corazón, en lugar donde ahí en el comedor, ahí están los apetitos y mis deseos. Todos tenemos apetitos y tenemos deseos. Y le dije, Señor, mira, estos son mis platillos, Señor, cuando está ahí conmigo en el comedor. Mis platillos son el dinero, los placeres, las diversiones, el poder, los deportes, la fama, la fortuna. Y nada de esto es malo, hermano. El problema es cuando esto gobierna mi vida y lo antepongo ante la dirección de Jesús. Y le dice entonces a este varón en esta alegoría, Señor, ¿te gusta mi comida? Y como si Pablo le contestara a este varón, pues que Pablo le llama basura a todo esto. Jesús le dice en Juan 6:35, Jesús me dijo, yo soy el pan de vida, si a mí vienes nunca tendrás hambre, y si en mí crees no tendrás sed jamás. Esa es mi comida, la comida que llena el alma, que llena el corazón. Porque sabes que no solamente eres cuerpo, alimentamos bien el cuerpo, amén, pero el alma y el espíritu es necesario que lo alimentemos, porque son parte tuya y parte mía. Y Jesús está diciendo, no te alimentes solamente de eso carnal, natural, aliméntate de mí. Yo soy el pan de vida. Amén. Juan 4:31 al 34, yo tengo una comida que comer, dice Jesús, le dice a este varón en esta alegoría, y es la palabra del Señor. Es una comida que tú no sabes. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y que acabe su obra. Eso es lo que tienes que comer. En pocas palabras, tienes que obedecer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y entonces tendrás una verdadera satisfacción en tu vida. Lo llevé después a la sala, mi sala de estar. ¿Quién no tiene una sala en su casa? ¿Chimenea? ¿Algún sofá? ¿Qué representa la sala de estar en esta alegoría de este varón? Representa la vida devocional. Representa la vida íntima. Hace rato cantábamos un coro, ¿se acuerda? Mi lugar secreto. ¿Escuchó esa parte? Mi lugar secreto, donde yo tengo mi devocional, donde yo coincido ahí con Jesús. Y entonces cuando lo llevé ahí a mi sala de estar, dijo Jesús, reunámonos aquí todos los días para pasar juntos un tiempo. Yo creo que Jesús desea eso, amén. Jesús desea pasar tiempo con nosotros y le propone, reunámonos aquí en este lugar de tu corazón, en ese espacio de tu corazón, reunámonos todos los días para pasar tiempo juntos. Y cuenta este varón que comenzó a reunirse con Jesús en esa historia, pero tristeza, comenzó a faltar. Comenzó a faltar a esas reuniones y Jesús se quedaba solo de repente allí en esa alegoría. Él había sido fiel cuando yo había sido infiel a estar juntos allí. Y entonces sentí tristeza porque lo había dejado solo. Hermano, hay veces que nos pasa eso. Hay veces que dejamos a Jesús solo y Él está esperándonos, siempre está esperándonos a tener una comunión íntima con nosotros. Siempre me acuerdo cuando veo este pasaje, y aunque alguna vez lo comenté, ¿se acuerda usted de aquella historia del ángel al final de la cola? Es un ángel que llega a la casa de una persona que fue cristiano y que se ha olvidado completamente de tener una comunión íntima con Jesús. Y el hombre está en su sala precisamente, recostado en el sillón. Imagínatelo, creo que no pusimos la imagen. Y entonces hay una fila de prioridades para él. Él está viendo la tele. Hay una fila de prioridades. Está el balón de fútbol, está la comida, están otras cosas ahí que para él son importantes. La Biblia está tirada en el piso, la Biblia está abandonada, está abierta, pero está llena de telarañas la Biblia. Y hay una serie de ocupaciones
que toman la vida de esta persona. Y al final de la cola está un ángel allá está un ángel allá al final. Y trae un mensaje importante para esa persona. Sin embargo, esa persona ha descuidado la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no ocupa el primer lugar en su vida. Y entonces el hombre en esa historia alterna se pregunta, esta frase se pregunta a este hombre, ¿por qué hace mucho que no siento la presencia de Dios? ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será, iglesia? Porque Dios está al último, porque Dios lo ha dejado solo, como este caso de esta alegoría. Y Jesús le dice entonces a este pastor en esta alegoría, Santiago 4:8, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Es una promesa que está en Santiago. Mateo capítulo 6, verso 6, cuando ores, entra en tu aposento y cierra tu puerta. Ora al Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué, hermano? Te recompensará en público. Hermano, yo no sé si tú has disfrutado en alguna ocasión en tu casa, no me refiero a la iglesia, si tienes algún lugar que tengas intimidad, ores a Dios. Es lindo tener un lugar para leer la palabra, para orar a Dios, para escuchar alabanza, hermano, se siente la presencia de Dios. Porque Jesús siempre está presente cuando lo invitamos. Y este varón había descuidado entonces esa comunión con el Señor. Dice, lo llevé después al salón de la recreación, al salón de juegos. Había mucho desorden en este salón de juegos. Y en ese salón de juegos, estando con Jesús ahí, entonces decidí una noche salir con mis amigos, cuenta esta historia. Y Jesús le pregunta en esta alegoría, ¿vas a salir? Me gustaría ir contigo. Le contesta este varón, no creo que quieras venir conmigo. No creo que quieras venir conmigo. Iré a un lugar desagradable. Mejor otro día ven conmigo al tiempo de oración. O sea, donde voy a ir no es un lugar para ti, me estoy explicando. Me dijo Jesús, pensé que me habías invitado a tu hogar, a tu corazón, y que todas las cosas las íbamos a hacer juntos. Hay ocasiones en que somos así. Seguramente habrá lugares, y no debería ser que el cristiano visite lugares que no son agradables para Jesús, me explico. Tenemos que pensar que hay lugares en que no cabemos allí, hermano, no cabemos en ese lugar. Dice Jesús, 1 Corintios 15:33, no te dejes engañar que las malas amistades, eso está en una versión actual, ¿ok? Una versión popular, no te dejes engañar que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Valdría de paso durante este sermón analizar cuáles son mis asociaciones en este tiempo. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién me asocio? ¿Con qué personas me junto? ¿Hasta qué punto son bendición para mí, para mi vida, para mi familia? Y aquí lo dice entonces la Escritura. No te dejes engañar, hermano. Las malas amistades van a echar a perder tus costumbres. Y lo dice Proverbios capítulo 22, en una versión actual que me impresiona como dice esta versión, 24 y 25. Escucha, no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y no te juntes con los que se enojan fácilmente, porque aprenderás a ser como ellos y lo más tremendo, pondrás en peligro tu alma. ¿No pasa esto? Empezamos a juntar con alguien que dice maldiciones, al rato se te pega, ¿no? Que cuenta chistes de doble sentido, que empieza tal vez a ser una mala persona con su esposa, con sus hijos, y se va a pegar a eso. Entonces dice esta persona en esta historia, Señor, cuando regresó de su paseo, he aprendido mi lección, me doy cuenta que no puedo vivir sin tu presencia, perdóname, Señor. Ayúdame, quiero vivir, quiero que vivas en mi corazón, quiero que traigas nuevas amistades a mi corazón. Y entonces Jesús dice en Juan 15:11, quiero que mi gozo esté en ti y que tu gozo sea cumplido. Cuando Jesús, hermano, no hay nada mejor que tener a Jesús como amigo. Amén. Mi amigo íntimo.
que me ama desinteresadamente. Ese es el mejor amigo. Y termina esta alegoría. Dice que al final de todo este recorrido por las diferentes áreas del corazón, como si fuera una casa, entonces lleva a Jesús al armario, al closet. ¿Usted me entiende lo que es el closet, verdad? Solamente en el closet escondemos cosas. ¿Y qué representa el armario? Representa los pecados ocultos. Los pecados ocultos. Y cuando van subiendo al armario, cuando van llegando al closet, en esta historia Jesús le dice, es una historia, repito, le dice Jesús a este varón, huele algo mal. Huele algo mal. Huele a podredumbre. Huele a muerte. Supe de lo que estaba hablando Jesús. Yo tenía por ahí en el closet, en el armario, tenía ciertas cosas de mi vida escondidas. No quería que nadie, y menos Jesús, se diera cuenta de lo que estaba escondido ahí. Eran restos de mi vida pasada. Eran hábitos, malos hábitos que yo tenía de mi vida pasada y que no los quería soltar y que estaban ahí escondidos. Por eso Jesús olía mal. Me dijo Jesús, no puedo estar aquí. No puedo estar aquí. Y me dijo Isaías 29:15, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Yo pregunto, ¿no se dará cuenta el Señor de lo que hago yo a escondidas? Claro que sí. Amén. Estoy hablando de lo malo que hago de repente que puedo esconderme. Jeremías 16:17, porque mis ojos están puestos sobre todos tus caminos y no se me ocultan, y ni tu iniquidad ni tu pecado están encubiertos a mis ojos. Y comenta este personaje, dice, yo estaba muy enojado. Yo estaba muy enojado con Cristo. ¿Cómo era posible que yo lo había llevado a mi sala, lo había llevado a mi comedor, lo había llevado a la cocina, lo había llevado a mi sala de juegos? ¿Y cómo era posible que ahora me esté acusando por ese cuarto tan pequeño de 2 por 2 metros? Dice, cuenta en esta historia. ¿Cómo era posible? Estaba muy enojado. Pero Cristo me dijo, no puedo estar aquí, me iré de ti. Hermanos, ahí es cuando este hombre entonces despierta en esa alegoría y se da cuenta que qué triste es cuando ya has probado de Cristo, cuando has probado la presencia del Señor. Qué triste es que sientas que Jesús no está ahí contigo. Y me acuerdo yo del caso de Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Cuando Sansón estaba muy fuerte. Este hombre era un hombre que tenía el poder de Dios, mientras que era obediente. Pero una vez Sansón estuvo jugando con Dios y él pensaba que iba a vencer sus luchas, ¿se acuerda? Dice que se dio cuenta, hay una frase que dice ahí, y pensando que Dios estaba con él, ya Dios no estaba con él. Lo había dejado y él no lo sabía. Entonces este hombre entiende que qué triste es perder la presencia de Dios y qué triste es darse cuenta que Jesús no puede evitar un corazón así. Entonces le pide, ¿podrás ayudarme? ¿Podrás limpiarlo? Porque yo no tengo fuerzas. Y Jesús me dijo, Proverbios 28:13, si encubres tus pecados, no prosperarás, pero si los confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Aleluya. O sea, Jesús quiere limpiar el corazón para habitar, como Pablo lo dice a los Efesios, a plenitud, completo, en todo mi corazón y no en algunas áreas restringidas por mí. Si confiesas tus pecados, 1 Juan 1:9, soy fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Pero me volvió a decir, versículo de Proverbios 23:26, y este versículo cierra esta alegoría. Dame, hijo mío, todo tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No dice Proverbios, dame, hijo mío, una parte de tu corazón, solamente una área de tu corazón, la que más te convenga, las demás no. Dice, dame, hijo mío, todo tu corazón. No solamente para ser un visitante temporal en tu vida, en tu corazón, sino quiero vivir a plenitud en tu corazón. Pablo vuelve otra vez a orar. Quiero que Cristo habite a plenitud en el corazón del cristiano.
Ojalá y la iglesia Rosa de Sarón podamos ser y decir y orar, como dijeron aquellos caminantes de Maús cuando Jesús iba con ellos. Recuerdan, me encanta esa parte, cuando Jesús iba con ellos, le dijeron a Jesús: hey, quédate con nosotros. Arde el corazón cuando nos dices tu palabra, quédate con nosotros. No queremos solamente que seas un visitante, queremos que seas un residente en el corazón. Amén. Usted y yo debemos de pensar en esto, iglesia. Porque hay ocasiones, repito, hay ocasiones en que podemos limitar a Jesús. Aquí sí, aquí no. Él nos quiere completos. Él no dio parte de su vida, o sí dio parte de su vida en la cruz. Él dio toda su vida por amor a ti, por amor a mí. Y Él quiere que correspondamos a que Él viva plenitud en nuestro corazón. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y quiero preguntarle finalmente estas cosas, iglesia. ¿Está Cristo fuera de tu corazón o está dentro de tu corazón? Y yo quiero que sea bien sincero con eso que le voy a preguntar. Usted que es iglesia, usted que nos visita, usted que está viéndonos en internet, yo le pregunto esta tarde en el nombre de Jesús: ¿en qué áreas de mi vida estoy luchando por permitir que Cristo tenga el control total? ¿Hay alguna área que no haya el control total? Bueno, tú sabes, el Espíritu Santo sabe esta tarde. ¿Qué secretos ocultos guardo en mi corazón, en mi armario? ¿Hay algún secreto que está oculto ahí que guardo en mi corazón? ¿Qué hábitos y pensamientos no están cautivos a la voluntad de Cristo esta tarde? Y por último, quiero preguntarte: ¿cómo puedo fortalecer mi relación con Cristo y hacer de mi corazón un hogar más acogedor para Él? Yo te pido en esta tarde que si el Señor habló a tu corazón, y otra vez Pablo le habló a la iglesia, Pablo le habló a cristianos, ¿hay algo en tu corazón que no le has entregado a Jesús plenamente? O si en esta tarde hubiera aquí una persona que quiere vivir esa hermosa experiencia de que Cristo habite en tu corazón, yo quiero orar por ti. Si en esta tarde hubiera alguna persona ahí donde está viéndonos en la transmisión o está presente, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti esta tarde. No alcanzo a ver, pero por ahí. Amén. Cierra tus ojos. Ahora, quiero invitarte al altar, si gustas pasar, y reconociendo que hay áreas de la vida que no están completamente controladas, y no nos dé vergüenza. Siempre hay algo que no queremos entregar a plenitud a Jesús. En esta tarde yo quiero que oremos al Señor para que el Señor en verdad habite a plenitud en el corazón. Vamos a orar esta tarde. El altar está abierto. Es un tiempo de oportunidad. No hubo lugar para Jesús en aquel tiempo. No hubo lugar. Habrá lugar hoy en el corazón. No estoy hablando de religión, estoy hablando. Jesús quiere habitar en tu corazón esta tarde. Ora a Dios, ora con todo tu corazón en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Yo sé que quieres vivir a plenitud en el corazón, Padre. Perdónanos cuando no hemos cedido, Señor, nuestra vida a plenitud. Hoy es un tiempo de oportunidad, Señor. Hoy das una oportunidad a todos los oyentes. Tú quieres vivir en mi vida a plenitud, Señor. Abro mi corazón esta tarde, Señor. Te entrego toda mi vida, Señor. No puedo solo, Señor. No quiero seguir solo, Señor. Quiero seguir contigo. Por favor, Señor, ayúdame. Perdóname, Señor, esta tarde te lo ruego. He andado lejos de ti, Señor. He andado muy lejos de ti, pero hoy reconozco a través de este mensaje que te necesito, Señor. Que vivas dentro de mí, que dirijas mis pasos, que dirijas mi vida, Señor. Que me perdones todos mis pecados, todas mis faltas, Señor. Perdóname cuando te he dejado solo, Señor. Ven a vivir a mi corazón, Jesús.
En mi corazón hay lugar para ti, Señor. En mi corazón hay lugar para ti esta tarde, Señor. Te ruego que entres a mí, Señor, a mi vida. Dirige mi vida, dirige mis pasos, Señor. Gobierna mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir de una manera santa y agradable delante de ti, porque no puedo solo, Señor. Yo no puedo solo. Yo te necesito, Señor, esta tarde. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Cuando te he sacado de mi vida, Señor. Cuando te he sacado de mi vida, perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, mi Señor, gracias. Hay lugar para ti, Señor, en mi vida, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Amén, 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 amén. Ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, Señor, aleluya. Aquí hay lugar, Señor. Sí, Señor, amén. Ven a mi corazón, oh Cristo. Aquí hay lugar, Señor, para ti, Señor. Aleluya. Aquí hay lugar para ti, Señor. Amén. Aleluya. Ven a mi corazón, oh Cristo. Sí, Señor. Amén. Pues en él Hay lugar para ti. Gracias, Señor. ven a mi corazón, oh Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Pues en él